Vamos a presentar el proyecto del Camposanto de Mafre Chiclayo, una ciudad que está al norte del Perú, para un cliente privado. Hay que entender un poco cómo llega el encargo, a raíz de que un arquitecto que estaba confeccionando los proyectos Camposantos para esta entidad falleció y nos llega el encargo directo porque estaban haciendo un centro médico para Mafre Perú en este caso. Hay un encargo múltiple, tiene que ver con una primera cabida de ver Mafre en Huachipa, que es el camposanto que está funcionando en Lima, y que después deriva a otros encargos, que son tres en provincias, uno en costa, otro en sierra y otro en selva. Es una manera de poder entender el territorio peruano en vertical, testear el proyecto en varias situaciones, ¿no? Es Huachipa, Iquitos, Arequipa y Chiclayo. Lo que tiene peculiar, claro, el Camposanto, entender que es la ciudad de los muertos, estos capítulos tan bonitos de Calvino, y es estas ciudades enterradas, porque son camposantos que evidentemente está el féretro debajo, la tierra. Y conceptualmente, lo de costa, sierra, selva, tiene que ver que, bueno, pues con las situaciones climáticas, estamos hablando en paisaje vertical, de la cota cero de costa hasta 6.768, que es el punto más alto del Perú, el Huascarán. Entonces vamos adaptando los techos de la capilla, sobre todo del centro del equipamiento, al sitio, ¿no? Entonces hay un dónde que es muy claro, que es el lugar, el cómo, que es esto de enterrar gente, y vinculado en esos diferentes paisajes. Entonces, lo que nos interesa hoy es contar bien Chiclayo, que es más de costa, es en el desierto. O sea, en Chiclayo estamos a 12, 18 metros sobre el nivel del mar. Huachipa también es costa, pues es el Lima, hasta 500 casi. Después selva, que es territorio que se vaya al otro lado del Atlántico, que es 118 metros, y Arequipa 2.300. Veremos estrictamente el de Camposanto de Chiclayo de 18 metros de altura. Bueno, el terreno de Chiclayo era muy interesante porque era básicamente una horizontalidad casi ininterrumpida. Lo que interrumpía esa horizontalidad era el cerro El Reque, un cerro súper importante para las personas del lugar. Estaba como dentro de la memoria colectiva del sitio. En el caso del terreno, todos eran campos de cultivo. Compran ese terreno al costado de una ladrillera. La particularidad del terreno era su forma, bastante irregular. El paisaje de fondo era esta horizontalidad con el cerro El Reque al fondo. Teníamos la carretera, lo cual nos predisponía a emplazar el proyecto para que se vea desde la carretera, porque muy pocos elementos de la empresa son como representativos del cementerio. Les gustaba la idea que el camposanto, la capilla y la forma del edificio sea lo importante. Uno de los temas que nosotros propusimos en el proyecto era que todos los servicios se compacten en un solo edificio, y este edificio tenía y albergaba la cafetería, los velatorios, la capilla. No existían recorridos aislados del edificio entre el mismo campo, sino todo se desenvolvía en el edificio. Para ello teníamos la carretera, y desde la carretera los flujos peatonales y los flujos vehiculares nos llevaban frente al edificio. Las personas pasaban por estas calles que venían de un lado a otro, y eso permitía que exista una permeabilidad espacial, que era lo que buscábamos. El edificio, si bien funcionaba como elemento paralelo a la autopista, donde se entendía que era un camposanto por lo majestuoso de la capilla, también permitía que las personas puedan atravesarlo y llegar hasta la parte final del camposanto. Existían estos patios, estos espacios de respiro, donde el edificio se ventilaba y se iluminaba, y también acompañaban estos recorridos que atravesaban el edificio hacia el Camposanto. Funciona como una cuña, es una cuña que alberga el programa. Estos caminos van de un lado a otro, pasan como atravesando esta especie de cuña. En una segunda etapa, cuando esté culminado, se puede implementar un área verde sobre el edificio que sea continua hacia el Camposanto, que sea continua hacia la parte posterior. Hemos hecho como una fragmentación por etapas. La primera etapa ya se ve esta especie de gran manta que alberga el programa compacto. Nosotros creíamos mucho en que estas extensiones del programa ayudaban a cuando el Camposanto tenga muchísimas personas, puedan usar esos espacios sin un programa, ¿no? Pensando en un espacio que no tiene un programa específico, que lo puede servir de complemento en situaciones que, por ejemplo, extensión de la capilla, extensión de los velatorios, recorridos donde las personas pueden esperar. Más adelante, en una última etapa, van a hacer también un crematorio. Entonces, habíamos analizado que en este caso la empresa tenía como muchos espacios en otros camposantos que tienen,
donde las personas esperaban, pero sin sombra. Entonces, esta gran manta lo que hace es una sombra continua también para la espera, ¿no? Al final, el Camposanto es un espacio donde uno espera mucho tiempo, ¿no? Espera o la misa o el velatorio o espera el tema de la cremación. Queríamos que estos espacios sean agradables. Por eso que el edificio en algún momento tiene estos recorridos que no son específicamente para un uso, sino son áreas de espera. El proyecto por ahora tiene estas especies de contrafuertes que son los que sostienen la losa y los que ayudan a sostener la capilla. Sin embargo, el espacio entre contrafuertes ha quedado como un espacio natural, verde, que también lo habíamos pensado, sea un área verde y un área que acompañe el edificio y que el edificio no esté aislado, sino sea parte, que lo verde involucre el edificio, involucre también al área verde. La capilla se prolonga hacia el hall principal, donde el hall principal podría funcionar como esta especie de extensión que mencioné anteriormente. El velatorio tiene un trabajo de luz específico, tema que nosotros hablamos mucho del peso de la luz, lo pensamos como un espacio que también recibe la luz. Y ya puestos en el terreno de la obra, ha habido como tres temas importantes. Evidentemente, ha sido la ubicación de la capilla en ese terreno muy deforme frente a lo que es la autovía de Chiclayo a Montsefú. Estamos muy cerca del Océano Pacífico, a 10 kilómetros. Y esta presencia, digamos, de la frontalidad del edificio frente a la autovía, que son 400 metros de frente, y cómo se articula en el centro del territorio con el Serre que al fondo. El esfuerzo ha estado en esa losa inclinada y que se va levantando el suelo, y este elemento vertical, pieza emblemática como tal, el control de la especificidad del teñido de concreto en ocre, llegando a un 8%, las perforaciones, es toda una masa que se sustenta de dos patas, ¿no? Es una pirámide invertida que se sostiene en el suelo de dos patitas, estas largas placas, y que luego se traba con las vigas transversales, ¿no? O sea, a modo de brisolei y de sol y sombra, son estos peristilos alrededor de la capilla. Esta manta y este elemento vertical, arraigo con la tierra, nos provoca que son cuatro muros de concreto y una pieza levantada y un techo, y después evidentemente hay todo un proceso sí o sí de control de sol. Estamos evidentemente en zona de poniente, no este, porque es la cara principal, pero es la que da también a poniente, entonces hay todo un control solar evidente de maderas altas, hasta que las vertes da, ahí está un poco la escala, y cómo estos elementos le dan la biodiversidad y la profundidad que necesitamos igual para esta fachada, que a modo de Porsche, poniente, nos interesa mucho como esta vinculación siempre de estos espacios intermedios y además de la relación con ese techo, esa losa pesada en el sentido que ha sido buscada de concreto, levantada sobre los ambientes, de la cafetería, de la zona de administración y de los futuros, que en una segunda etapa, futuros crematorios y futuros velatorios. Entonces hay un proceso de constructivo interesante. Esto da base de unos andamios de eucalipto, ¿no? Realmente cómo se va construyendo esta capilla en el sitio. Hay todo un despliegue de las fachadas, una por una, de cantidad de huecos, y esto termina. El tema central es en cómo iluminar, esto que decía Carmen, del peso de la luz en borde de esta capilla que ya está levantada al suelo, pero además como tiene tres o cuatro sistemas superpuestos de iluminación que lo vemos bueno, en esta pieza que está suelta, que envuelve la capilla que es para 100 personas. La capilla además da a un espacio exterior que puede dar para pues, un sepelio, un entierro de más gente, hasta 1000 personas. En esto sí que nos gusta reconocer a Ronchamp detrás de esta especificidad de la capilla íntima y de después de darlo hacia el exterior para un ambiente determinado con más masificación de gente. Pues está el Brie Soleil, está la pieza de concreto rojo y todo el sistema de iluminación puntual que es a través de la capilla. Entonces, estos espacios intermedios siempre, el cerro que al fondo, y nos interesa la especificidad de la capilla, ¿no? Ahora, el tema de la capilla y la luz para plantear una espacialidad interesante. El enfoque que hemos tenido ha sido cómo la luz acompañaba en cada situación a las personas que alberga el proyecto y también a las diferentes situaciones que se iban a dar en el proyecto. Nos gustaba también que la luz cambiaba la imagen del espacio cada cierto tiempo, o sea, cada momento que cambia la orientación del sol, el espacio va variando. Por eso que el proyecto es tan aperturado. Una de las ventajas que tenemos en la costa peruana y que nosotros apostamos por ella es este clima, que no es un clima extremo en ninguna de las estaciones,
y nos permite tener espacios ventilados, espacios abiertos. Hemos podido prescindir de la capilla en un cerramiento que la haga mucho más abierta, se integra con el paisaje, se integra con lo exterior. Podemos tener ventilación cruzada, espacios sin vidrio, espacios abiertos donde uno recorre el edificio permeable. Y este recorrido abierto y esta extensión en estos espacios intermedios que no están cerrados, están techados, pero no son cerrados, entonces tienen esta condición de exterior-interior, nos permitió hacer este trabajo de luz por un lado y también esta versatilidad del edificio, donde el edificio tú lo recorres. A cada hora ese recorrido cambia y además te sientes en una situación ni afuera ni adentro, lo cual nos pulimos mucho en esta búsqueda porque queríamos justamente que las personas que vienen a dar este adiós están como, digamos, el dolor presente, la arquitectura acompañe lo monumental que tiene que ser un espacio de despido, de despedirse, y también de cuidarnos de la escala con estas especies de bajadas que proponemos y estos especies de umbrales donde el edificio baja y se acomoda a la escala y empezamos a jugar con la escala de la persona, pero también con la escala de lo monumental, jugando con el tema de la luz que acompaña en cada momento al proyecto. La estructura es totalmente vista, tanto las placas portantes de los contrafuertes como las vigas de la cobertura y las vigas de la estructura de la capilla. Previnimos que esté diseñada y también que los elementos verticales con los horizontales tengan esta composición, ¿no? Este lenguaje de edificio expuesto, de edificio honesto. Cada elemento de la estructura es parte de la imagen del proyecto. Así dominamos el tema constructivo, sabíamos que íbamos a estar lejos de la obra, que íbamos a tener momentos limitados para llegar hasta ahí, así que profundizamos bastante en que la obra ya en el casco tenga la forma, ¿no? Bueno, este es el espacio buscado o la vista buscada desde el primer día que fuimos y vimos el Cerro Reque al fondo. Queríamos que sea el fondo de la capilla, queríamos que sea el escenario y que el lugar se involucre con la arquitectura y que se confunda en un momento como un cuadro, ¿no? Que la arquitectura enmarque el lugar y le dé un homenaje también al sitio.